Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos con un nuevo video de administración financiera. No me acuerdo el número, creo que es el 5 por ahí. Donde vamos a seguir con el módulo 2. Como yo les dije, vimos a especie de, o a manera de repaso, los distintos estados contables básicos, que son como la materia prima para el tema más importante del módulo, que es el que vamos a ver ahora. Pero antes me quedó un concepto muy importante que ustedes lo tienen que saber. No es, es específicamente de toda la ciencia económica, ¿sí? Se usa mucho en economía. Quizás lo hayan escuchado hablar, quizás no, pero nunca es tarde para repetirlo porque se aplica a todo lo que tiene que ver con contabilidad, con variables económicas y demás, que son estos dos conceptos. Olvídense de lo de arriba que ya lo vimos. Variables de flujo y variables de stock. Es en este momento donde en la clase les pregunto, ¿saben de qué se trata? Y algunos me dicen sí, algunos me dicen no. Como no los puedo ver, entonces se los voy a explicar suponiendo que no lo saben. Variables de flujo y variables de stock. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando hablamos de flujo o stock en contabilidad o en economía? Como aquí lo dice, las variables de flujo, ¿sí?, vienen a ser acá, variables de flujo. Son aquellas variables que se miden o cuantifican en un lapso de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos, ventas en contabilidad sobre todo, ventas, costos, gastos. Ustedes lo van a empezar a entender cuando utilicemos estos ejemplos. Variables que miden o se cuantifican en un lapso de tiempo. Es decir, que representan en cierta forma una película, algo que se va, una variable que se va armando a medida que pasa el tiempo, como decimos acá. Por ejemplo, ventas, ¿sí? Las ventas se van sumando, las ventas de una empresa hasta completar un ejercicio, se van sumando día a día, mes a mes, como ustedes quieran, hasta llegar al cierre donde tenemos un total. Cuando pasemos al próximo ejercicio contable o comercial, ¿sí?, arrancamos de vuelta con los distintos periodos de tiempo, meses, días, hasta llegar a las ventas del ejercicio comercial. Y así, si yo quiero sumar las ventas de un ejercicio más las ventas de otro ejercicio, voy a tener un valor coherente. Uy, me salió una carita. Voy a tener un valor coherente. Lo mismo con los costos, lo mismo con los gastos. Por eso decimos que es una película que se va armando a lo largo de todo un determinado periodo. En economía, ¿sí?, se utiliza para denominar variables como consumo, ahorro, inversión, ¿sí? Variables que yo puedo ir para determinar cuánto es el consumo nacional, el ahorro nacional, la inversión nacional en un año, voy sumando diferentes periodos de la misma forma que hicimos recién, ¿sí? Y tiene sentido ir sumando unos con otros. Bien, en contrapartida con esto tenemos las variables de stock, ¿sí?, que son aquellas variables que expresan, que puse ahí, bueno, un concepto en periodo fijo determinado, ¿sí? Variables que expresan un concepto en un periodo fijo determinado. Y para diferenciarlo del otro decimos que en vez de ser una película es una foto. Por ejemplo, créditos por ventas en contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, deudas, por ejemplo, caja y bancos. Tomemos caja y bancos, que es la existencia de efectivo en poder de la empresa y en depósitos a la vista en los bancos. Si yo al 31 de cualquier mes, vamos a poner agosto, tengo 1000 de caja y bancos, ¿sí? 1000. Sigue el paso del tiempo y el ejercicio contable. Llegamos al 30 del 9.
Van a ver que esto es sentido común. Llegamos al 30 del 9 y tengo 1200, ¿sí? 1200. ¿Ustedes qué me dirían que es el stock de caja y bancos al 30 del 9? 1200, me lo está diciendo acá. O a alguno se le ocurriría sumar y decir, si yo tenía 1000 al 31 del 8 y tengo 1200 al 31 del 9, al 30 del 9 quiere decir que ahora tengo 2200. No, no se suman, ¿sí? Es un concepto estático, es una foto a cada periodo que estamos determinando. En este caso, 31 del 8, 30 del 9, ¿sí? No se suman, es imposible sumar porque estaríamos sumando dos momentos del tiempo diferentes. Entonces, al 30 del 9 son 1200. Al 30 del 10 será lo que tenga que ser, pero nunca va a ser la suma de los anteriores. ¿Correcto? Eso desde el punto de vista del ejemplo que yo les di, caja y bancos. Lo mismo podemos decir con créditos por venta, lo mismo podemos decir con lo que debemos. Si yo debo una determinada cantidad de dinero al 31 del 8, pago o asumo más deudas, al 30 del 9 voy a tener más o menos deudas, pero nunca voy a poder sumar los saldos. Por lo tanto, cada dato es una foto. ¿Sí? Y en economía, por ahí se entiende mejor. Recuerden, una variable de flujo en economía era el consumo, donde yo voy sumando el consumo mes a mes y llego al consumo anual. En economía, una variable de stock es la población de un determinado país. ¿Sí? Si yo en el censo del 2010, qué sé yo, el censo, dio que Argentina tenía 40 y estoy diciendo cualquiera, ¿no? No van a buscar en el Google porque no sé, 42 millones de habitantes. Y ahora en el 2020, que el otro día leí que hay que hacer otro censo, no sé cuándo lo vamos a hacer, encima no hay plata, ¿sí? El censo da que somos 46 millones de sufridos argentinitos, ¿sí? ¿Cuál es el dato acá? Este, 2020. O de repente vamos a pasar a ser en el 2020 42 más 46, 88 millones. No, es una foto al 2020, 46 millones. Fue una foto al 2010, 42 millones. Se usarán los datos para estadísticas, para comparar crecimientos, pero nunca, y esto sí es sentido común y me lo tienen que entender, nunca vamos a poder sumar dos variables de stock por definición, porque son eso, son stock. ¿Correcto? Entonces, otro ejemplo que tenemos acá es el total de deuda pública de un país. Tampoco se suma. La riqueza de un país. O podríamos agregar o hacer como similar el PBI. El PBI es una variable de stock. Se fija en un momento y es una foto que ocurre en ese momento y no se suma con los periodos anteriores. Entonces, si vamos a lo que a nosotros nos interesa, que es la contabilidad, vamos a ver que en el estado de resultados, que yo puse acá como ejemplo, son todas variables de flujo, ventas, costos, gastos. Mientras que en el estado de situación patrimonial son todas variables de stock, caja y banco, créditos por cobrar, créditos por venta, proveedores, préstamos, sueldos a pagar, ¿sí? O podríamos hacer otra conclusión desde el punto de vista contable, ¿sí? Y sería que todas las cuentas de ingresos y egresos son variables de flujo, ¿correcto? Mientras que todas las cuentas o rubros patrimoniales son variables de stock, ¿sí? ¿Cuáles son las cuentas patrimoniales? Justamente aquellas que representan saldos que tienen que ver con lo que dijimos acá y que están reflejadas yendo a los estados contables en el estado de situación patrimonial, como dice acá, en el estado de origen y aplicación de fondos puede haber una mezcla de los dos,
pero los dos ejemplos típicos son las cuentas patrimoniales, que representan ¿qué? Activo, ¿sí? Pasivo y patrimonio neto. Toda cuenta patrimonial, es decir, que sea o de activo o de pasivo o de patrimonio neto, va a ser una cuenta que represente en su importe una variable de stock. Las variables de flujo son cuentas de ingresos y egresos, es decir, ventas, por ejemplo, que sería de ingreso, ¿correcto? Y cualquier tipo de gastos que a ustedes se les ocurra, qué sé yo. Impuestos pagados, esto es un gasto, es una cuenta de ingreso y egreso, y por lo tanto siempre esas cuentas van a ser una variable de flujo. Hagan la prueba con cualquier cuenta contable que ustedes hayan estudiado, que ustedes hayan asentado, y traten de clasificarlas, y siempre va a ser o de stock o de flujo, ¿sí? Y siempre va a ser las patrimoniales de stock y las de ingresos y egresos de flujo. Y como les vuelvo a repetir, este concepto se aplica en todo lo que es variables económicas. Si vos analizás la economía de tu casa familiar, vas a ver que en tu economía familiar tenés stocks y tenés flujos, ¿sí? Flujo es lo que vos ganás diariamente o mensualmente, tu sueldo es un flujo. Tu stock es lo que vos tenés, ¿sí? Los bienes, tu casa, tu auto, tu moto, tu ropa, etc. Flujo es lo que vos, es tu sueldo, ¿sí? Y flujo es tus gastos. Por eso el otro día escuchaba a un economista que decía, en épocas de pandemia, como la que estamos viviendo, muchas economías familiares están resintiendo, la están pasando mal, no estoy diciendo ninguna novedad, pero el tipo lo hablaba desde el punto de vista técnico y con conceptos bien económicos. ¿Por qué? Decía, la gente la está pasando mal. Porque la gente en Argentina, en su gran mayoría, vive del flujo y no del stock. Cuando el flujo se corta porque no tenés ingresos, porque no trabajás, porque tu negocio lo tuviste que cerrar, la economía de esa familia entra en colapso, porque no hay stock, no hay bienes, ¿sí? Si vos alquilás, o sea que no tenés casa y no tenés auto, o sea, no tenés stock para responder. Toda tu economía depende del flujo. Flujo que sería un ingreso que podría ser un sueldo, ¿correcto? Cuando este sueldo, es decir, el flujo, desaparece, la economía colapsa. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Ahora sí, vamos a seguir con el tema principal de este módulo 2. Y el tema principal de este módulo 2 es este. El apunte que ustedes tienen, que tiene que ver con razones financieras. A ver, se armó el lío. Acá está. Razones financieras, ¿sí? ¿Y qué son las razones financieras? A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar a introducir el tema y después seguramente vamos a hacer otro video del mismo tema. Acá nos toca interpretar estados financieros, o sea, los estados contables que estudiamos en los videos anteriores. ¿Para qué le sirven, en cierta forma, los estados financieros a los distintos públicos internos o externos que se relacionan con la empresa? Nosotros vamos a tener inversores, que son aquellos a quien tenemos que seducir si somos los dueños de una empresa para que pongan plata en nuestra empresa. Y esos inversores lo que les interesa básicamente es pronosticar el futuro, sabiendo si la empresa le va a ir bien o mal para decidir si invertir o no. Mientras que a los dueños o directivos de la empresa, más que nada les interesa también anticipar el futuro.
¿Sí? ¿Para qué? Para tomar decisiones y que el curso de la compañía o de la empresa, del negocio, siga bien y no colapse, no quiebre, o sea que todo siga mejorando en el futuro. Planeando acciones para influir en el futuro de la empresa e influir obviamente satisfactoriamente. Por lo tanto, las razones financieras son herramientas matemáticas que nos sirven tanto a inversores como a dueños de empresas para tomar esas decisiones de invertir o no en el caso de los primeros o de cambiar el rumbo de la empresa en caso de que la misma vaya mal. ¿Sí? Y una razón, podríamos también, para usar sinónimos, una razón, las profes de matemática del grupo van a estar de acuerdo, es un cociente, ¿sí? Un cociente que en el colegio nos enseñaron que es una división entre dos valores, ¿sí? Si hablamos del resultado de ese cociente, me va a dar, ¿qué cosa? Un índice, ¿correcto? O sea que si yo divido dos valores, obtengo como resultado un índice. Y eso, en realidad, es un cociente, una división, o, como lo dicen en los libros mayormente, una razón. ¿Sí? Hasta ahí es el concepto de lo que nosotros vamos a ver. Es decir, dividir dos conceptos para obtener un resultado que me dé una información. Estos dos conceptos, ¿de dónde los vamos a sacar? De los estados financieros que la empresa me presenta. Conclusión, haciendo 10 o 12 de estas divisiones, que vamos a ver a partir de ahora, yo voy a poder hacerme una idea de la salud o no financiera de la empresa. ¿Para qué? Para que si soy inversor decida invertir o no, y para si soy dueño, inversor también puede ser un proveedor que decida, un banco que decida prestarle plata, ¿correcto? Y si soy dueño, ¿qué pasa? Bueno, puedo ver que la cosa va mal en este lado, tengo que corregir, tengo que tocar, y me aseguro que la empresa siga bien en su futuro, por lo menos inmediato. Entonces, ustedes han entendido esto. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cuáles son las razones financieras más importantes que se utilizan para lograr este objetivo, entendiendo que una razón no es otra cosa que un cociente, un índice. No piensen en fórmulas matemáticas súper sofisticadas. Vamos a dividir dos conceptos y nada más, ¿sí? Así de simple. Entonces, estas razones financieras lo que hacen, como dijimos recién, es establecer relaciones entre rubros, ¿correcto? Relacionar rubros de los estados financieros para obtener un resultado. Y en definitiva, lo que se logra con estas razones es transformar algo que es absoluto, ¿sí? Vamos a escribir despacito para que se lea. Si escuchan motos, autos y demás es porque estoy en el local y bueno, pasa. Es transformar algo absoluto en algo relativo. ¿Y esto qué significa? Que algo absoluto es un dato pelado, que en sí no me dice nada. Cuando yo lo relaciono con otra cosa, el dato se transforma en relativo y me permite sacar conclusiones. Ejemplos de la vida cotidiana. ¿Y hace frío? Sí, te dicen. Bueno, ese dato es absoluto, ¿correcto? Es absoluto. Frío. ¿Qué es frío? Depende de cada uno. Hay gente que tiene más frío, menos frío, que considera frío
una temperatura y otro que le dice está fresco o está lindo. Después, ¿frío dónde? ¿En Argentina o en Alaska? Ahora, si yo te digo, a través de medidas que han sido estudiadas por gente que sabe de esto más que nosotros y no nos vamos a meter, hace 5 grados, bueno, hacete tu idea de si eso es mucho o poco. Seguramente hace 5 grados en Córdoba es frío, ¿correcto? Hace 5 grados en Tierra del Fuego y los locos andan en manga corta, porque yo tengo una amiga allá y te puedo asegurar que con 5 grados ni lo sienten. ¿Ven la diferencia entre absoluto y relativo? Vamos a lo nuestro. Si yo te digo, esa empresa tiene un activo corriente de 1.000.000 de pesos. Bien, ¿está? Ese dato es absoluto. ¿Sirve para sacar conclusiones? No. Porque sí, esa empresa que nosotros dimos ese dato es, qué sé yo, YPF, ¿sí? Ahí vamos a decir, seguramente es poco. Ahora, si esa empresa es la despensa del barrio, ¿sí? Vamos a decir, wow, es millonario el almacenero del barrio. Entonces, ¿vieron la diferencia entre absoluto y relativo? Algunos dicen por ahí, todo en la vida es relativo, y sí, es así, pero no nos vamos a poner filosóficos. Desde el punto de vista contable y desde el punto de vista de los números, definitivamente todo es relativo. Y desde el punto de vista de los estados financieros, todo es mucho más relativo. Porque un dato pelado no nos dice absolutamente nada. Tal producto vale tanto. ¿Es caro o barato? Y dependerá del bolsillo de quien lo compra. Gente que le va a parecer caro, gente que le va a parecer barato. Desde el punto de vista de los estados financieros, ninguna cifra que nombremos solita del estado de resultados, del estado de situación, analicemos las ventas. Se vendió en el año 2019 10 millones de pesos. Bien, ¿es mucho o poco? Y dependerá. Dependerá del rubro, dependerá de la empresa, dependerá de los gastos, dependerá de la rentabilidad, dependerá de los activos, dependerá de 1000 cosas para que yo pueda decir, ese dato me va a permitir sacar una conclusión. ¿De qué dependerá? De transformarlo en relativo. O sea, de compararlo, como dijimos antes, con otro valor. Y obtener así, a través de un cociente o una razón financiera, obtener un índice. ¿Sí? Que los índices por lo general son números con muchos decimales, ¿sí? Ese índice, por ejemplo, yo voy a poder decir, bueno, vamos a hacer enchastre. Si me da más que 1, es una conclusión. Si me da 0, es otra conclusión. Si me da menos que 1, es otra conclusión. Esto es relativo, ¿ven? Esto es relativo. Acá ya tengo algo concreto sobre lo cual tomar decisiones. Pero si yo tomo el A o el B por separado, no me sirve para nada. Listo, el concepto quedó. Entonces, las razones financieras son muchas. Y en cada libro quizá que ustedes o decidan investigar algún día, van a encontrar más o menos de las que nosotros veamos. Vamos a ver las más importantes. ¿Sí? Acá está el apunte, donde me las agrupa en 5 grupos. Razones financieras relacionadas con la liquidez, con la actividad del negocio, con la rentabilidad o rendimiento, con la administración de deuda o endeudamiento y con la productividad. Es decir que cada uno de los grupos estos de razones financieras me van a permitir sacar conclusiones sobre cómo anda el negocio desde el punto de vista de la liquidez, desde el punto de vista de su eficiencia, vamos a decir acá, si está ganando o no está ganando plata, si tiene mucha o poca deuda y si produce de acuerdo a lo que tiene más o menos. ¿Está? Como ustedes ven acá en el apunte, lo que dice acá es más o menos todo lo que nosotros dijimos. Algo importante que no dijimos es que cuando veamos
los resultados de esas razones y tengamos que sacar conclusiones, por lo general deberemos comparar nuestra empresa o la empresa bajo estudio con empresas del mismo rubro, ramo o industria. ¿Se entiende? Es decir, por dar ejemplos, los supermercados van a tener distintos índices y yo lo voy a tener que comparar con empresas del mismo rubro. Es decir, si yo tengo un supermercado, me compararé con otros supermercados. Si yo tengo una petrolera, bueno, me compararé con las otras petroleras. ¿Sí? Si yo estoy en el rubro de la construcción, si yo estoy en el rubro de inmobiliario, si yo estoy en el rubro textil, ropa, y ustedes entenderán cuando veamos todas estas razones que esto es totalmente lógico. No es lo mismo vender comida que vender nafta o que vender ropa. Hay 10.000 características que hacen que cada negocio sea diferente. ¿Sí? La estacionalidad, lo perecedero o no del producto. ¿Sí? Si vendo comida, la comida es perecedera, pero si vendo ropa, la ropa pasa de moda. ¿Correcto? Y así podemos nombrar 10.000 cosas, 10.000 rubros diferentes y cada rubro va a ser distinto. Entonces, lo que me dé para un supermercado no lo puedo comparar con una estación de servicio, porque no tiene nada que ver. Lo compararé con competidores de la misma industria. ¿Está claro? Nadie me responde, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, en esta parte dice lo mismo que... Vamos al pizarrón. Llevamos 26 minutos y por lo tanto, ya ahora, después de haber hecho esta introducción, que se llevó media hora, vamos a empezar en el próximo video, que va a salir enseguida, con las razones de liquidez, que son las primeras de todos los grupos que nosotros vamos a ver. A ver, déjenme ver si encuentro el pizarrón. Acá está. Estas eran las variables de flujo. Siguiente, acá está. ¿Ven lo que dice acá? Razones financieras. Transforman cifras absolutas en relativas para la toma de decisiones. Son cocientes, índices, ratios. Esa palabra me olvidé. ¿Este también tiene lapicito? Creo que sí. Ratios, ¿sí? Un ratio es lo mismo que estuvimos hablando recién. Cuando ustedes escuchen hablar de ratios, es un índice que se forma por la división de dos cifras, o sea, un cociente, o sea, una razón. ¿Está? Este no lo sé manejar tan bien como el otro. Entonces, cocientes, índices, ratios que relacionan conceptos de los estados contables y brindan información sobre la situación financiera y económica de la empresa. ¿Sí? Esto es lo que acabo de leer recién. Y esta es la introducción de todo lo que dijimos recién. Ahora, si ustedes le pegan una miradita rápida, vemos las primeras del primer grupo, razones de liquidez, que son estas tres, pero que será tema del video número no sé cuánto, porque si no se hacen muy pesados para subirlos a YouTube. Nos vemos en el próximo, o sea, ya.